Hemos estado escuchando el Evangelio de San Mateo durante estos domingos de una manera continua. Y hoy el Evangelio, la liturgia nos pone este texto que es conocido: Jesús caminando sobre las aguas. Sin embargo, para entender este texto necesitamos ir un poquito más atrás. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de Jesús? ¿Por qué hoy Jesús se queda a solas a orar? Recordemos que unos capítulos antes, Juan el Bautista ha sido asesinado. Esta muerte por parte de Herodes, pues sabemos que Juan el Bautista murió decapitado, hace que Jesús empiece a tomar la vida con otro sentido. Y cuando a Jesús le avisan que Juan ha muerto, él y los discípulos, dice el Evangelio, Jesús quiere junto con sus discípulos irse a un lugar despoblado. ¿Para qué quiere irse Jesús a un lugar despoblado? ¿Por qué se quiere alejar del espacio, del lugar donde reina Herodes? Seguramente para meditar la vida, seguramente también para repensar la misión, porque esta muerte de Juan el Bautista es como el anticipo también de lo que le puede pasar a Jesús si sigue en medio de la tierra de Herodes. Por eso dice el Evangelio, Jesús quiere irse con los discípulos a un lugar despoblado, y ciertamente se van. Pero ¿qué pasa cuando llegan a ese lugar despoblado? La gente ya lo está esperando, se han enterado hacia dónde iba, y entonces no le queda otra cosa a Jesús que atender a los que han llegado ahí. Entre los que han llegado ahí, dice Jesús, dice el Evangelio, Jesús sana a los enfermos y está con ellos casi todo el día, que cuando se hace tarde, les dice Jesús a los discípulos, denles de comer, ya es tarde, y es cuando sucede la multiplicación de los panes. Jesús hasta este momento no ha tenido tiempo para estar a solas, no ha tenido tiempo para meditar la vida, no ha tenido tiempo para encontrarse con el Padre ante la muerte de Juan el Bautista. Por eso dice el texto de hoy, después de la multiplicación de los panes, Jesús manda otra vez a los discípulos que vayan a la otra orilla, mientras Él se queda despidiendo a la gente. ¿Para qué Jesús manda a los discípulos adelante? Para despedir, dice el Evangelio, a la gente, pero sobre todo para quedarse a orar. Y es interesante cómo el Evangelio de San Mateo dice que Jesús se queda a solas para orar y sube a la montaña. La montaña en el Evangelio de Mateo es el signo del encuentro con Dios, es el lugar privilegiado. Y por eso Jesús se queda solo, seguramente está meditando toda la vida. Seguramente en este momento de oración sí es un encuentro con el Padre, pero hace recapitulación de toda la vida. Es hasta este momento donde está a solas y seguramente puede meditar la muerte de Juan el Bautista. Seguramente también da gracias a Dios porque han comprendido un poquito más cómo tiene que ser la vida del reino de Dios, la gente que ha estado en la multiplicación de los panes. Seguramente también es en este momento de la oración donde Jesús va a asumir de una mejor manera la misión que tiene de parte del Padre. Dice el Evangelio, se queda orando a solas casi toda la noche. Los estudiosos dicen que era casi hasta la madrugada cuando Jesús, ya casi para amanecer, cuando Jesús deja la oración y entonces va al encuentro de los discípulos. La barca, dice el Evangelio, ya va un buen tanto de retirado de la costa. Dicen los estudiosos que eran unos estadios, un buen tramo. Algunos afirman que son entre 800 o 1 kilómetro lejos de la costa. Sin embargo, dice, si han navegado toda la noche, avanzar 1 kilómetro es muy poco, pero recordemos que durante esta travesía de los discípulos, el viento era contrario, las olas también eran contrarias a la barca,
y por eso no podían avanzar de manera ordinaria. El viento, dice el texto, les era contrario. Sin embargo, casi al amanecer Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. No es un ratito, no es nada más el aparecerse allí. Seguramente todo este tramo que Jesús no ha estado con ellos o que la barca se ha distanciado, ha caminado. Los discípulos, dice el Evangelio, cuando ven a Jesús, ¿qué pasa? ¿Lo reconocen? No lo reconocen. ¿Qué empiezan a pensar los discípulos? Que era un fantasma. Entonces no logran reconocer a aquel amigo, a aquel maestro con quien han compartido toda la vida. Y no solamente piensan que es un fantasma, también se asustan, tienen miedo, dice, y empiezan a dar gritos de terror. Sin embargo, cuando Jesús les habla, estos amigos empiezan a tranquilizarse. Y es interesante las palabras con las que Jesús se dirige a ellos. Tranquilícense, no teman, soy yo. Cuando se ama a alguien no se busca que esté de manera exasperada, no le gusta a alguien que esté de una manera en medio del miedo. Hoy Jesús se acerca para tranquilizarlos. Le dice, no temas. Y si nosotros vemos la Sagrada Escritura, son muchos momentos en los que Dios se acerca al hombre, a diferentes personajes, y ante su presencia, que provoca siempre miedo, siempre provoca algo de extraordinario, siempre Dios dice, no teman. Pero también la siguiente parte o el siguiente texto con el que Jesús se identifica es con la palabra soy yo, ¿no? Que es el nombre con el que Dios se había identificado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, sobre todo a Moisés cuando está en el monte y Dios le da la misión para que vaya a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Le dice, soy yo soy. Fíjense entonces que es interesante cómo Mateo nos está presentando a Jesús como esa presencia de Dios que viene a calmar la vida del hombre cuando muchas de las veces está asustado. Y enseguida viene este diálogo que se da entre Pedro y Jesús. Es Pedro el experto en el mar, Pedro el buen pescador, el que es aguerrido siempre, que hoy empieza a cuestionar a Jesús y empieza a dudar de su presencia, porque aun cuando han escuchado las palabras, tranquilícense, no teman, soy yo, Pedro no está convencido. Y Pedro empieza a dudar diciéndole, si eres tú, Señor, mándame ir a ti. La duda en Pedro viene también en el corazón, pero hay algo interesante. Pedro quiere comprobar que es Jesús, pero no por sus propios medios. No dice, ahorita vengo, voy a ir a ver si es cierto que es el Señor. Le pide a Jesús que le mande ir a él. No es por sus propias cuentas, no es por su propio criterio. Pide ante todo, mándame ir a ti, atráeme hacia ti. Quiero que me digas que yo vaya hacia ti. Y esto nos recuerda muchas veces al Evangelio de Juan, cuando dice Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es Dios el que va haciendo la obra del convencimiento en el corazón humano, y hoy Pedro le dice, quiero convencerme, pero no por mis propios medios, ayúdame a convencerme. Y entonces es cuando Jesús le dice, ven. ¿Qué pasa con Pedro entonces? Pedro no solamente quiere ir a comprobar, sino también deja la barca. Se sale de la comunidad de los discípulos, aun cuando todos estaban asustados, él sale de la barca y empieza, dice, a caminar sobre las aguas. Abandona a los demás y entonces, cuando ya va caminando sobre el agua, empieza algo interesante en Pedro. Él no está poniendo toda la mirada en Jesús. Él más está sintiendo las olas, está sintiendo el viento fuerte que le están pegando en su persona.
Y es esta duda la que lo lleva entonces a hundirse. Interesante, porque cuando grita Señor, sálvame, ¿qué dice el Evangelio? ¿Jesús caminó rápido para ir a su encuentro? ¿Qué hizo Jesús en el Evangelio? Extendió la mano. Se supone entonces que Pedro ya estaba junto a Jesús. Sin embargo, su duda lo hizo hundirse, porque Jesús extiende la mano, lo saca y se van los dos a la barca. Es cierto, Pedro tiene dudas. Pedro muchas de las veces va a tener estos momentos desconcertantes. Cuando Jesús lo toma de la mano, tiene una expresión hacia él diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas aquí, pero te has hundido. Sin embargo, dice, los dos llegan a la barca, y cuando Jesús está en medio de la barca, está con ellos, el viento se ha calmado y los discípulos ahora logran responder o logran dar una afirmación de Jesús: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hay una profesión de fe, porque el discípulo quiere estar seguro de a quién está siguiendo. Los estudiosos, cuando hacen la exégesis de este texto, dicen que es una situación en la que Jesús pone a prueba a los discípulos. Quiere comprobar si de verdad van aprendiendo a caminar con Él, y por eso toda esta situación de dejarlos solos. Y por eso viene esta profesión de fe al último: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Aun cuando veamos en el texto solamente a Pedro, muchas de las veces esta escena viene a retratar la vida de todo cristiano, la vida del discípulo, de aquel que quiere de verdad encontrarse con Jesús. Porque habernos bautizado, haber hecho la primera comunión, haber hecho la confirmación, habernos casado, aun cuando seamos sacerdotes, no quiere decir que la vida con Dios ya esté solucionada. ¿O ustedes no han dudado alguna vez en la vida de la presencia de Dios? ¿No hemos tenido momentos difíciles también en la vida? Este pasaje es la vida de todo ser humano, de todo cristiano. Es más, en el Evangelio de Marcos, la barca representa a la iglesia. Y muchas veces la iglesia piensa que Jesús no está atento de ella. El mar es el mundo, las olas son todas estas situaciones que vienen a ser contrarias a la vida cristiana. Y es hasta que Jesús se acerca que la vida puede empezar a cambiar. Muchas veces el cristiano o el discípulo, muy entusiasmado, logra reconocer la presencia de Dios junto a uno, y entonces viene la alegría, estamos en paz y pareciera ser que no pasa más nada grave. Y estamos contentos. Es más, decía el Papa en alguna ocasión, creo que es el Papa Benedicto, muchas veces cuando estamos alegres, ni siquiera pensamos en Dios, porque vamos caminando tranquilos, nada nos afecta, y entonces la vida va bien. Pero también a veces hemos sentido en la vida esas sacudidas de las olas, hemos sentido también el viento contrario, a veces los problemas, a veces las situaciones difíciles en la casa. Como Pedro también muchas veces, o como los discípulos, no alcanzamos a reconocer la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Más si estamos en momentos difíciles, le preguntamos: ¿y dónde estás? ¿Por qué no te haces cercano? Muchas veces le pedimos, como Pedro, alguna situación, algún milagro: danos una prueba de que estás junto a nosotros. Y la vida del cristiano así se va desarrollando. O a veces también el cristiano quiere, como Pedro, caminar solo. Muchas veces queremos caminar sin la iglesia, sin la comunidad. ¿No nos ha pasado que a veces queremos caminar a nuestro antojo? Y a veces decimos: ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la oración? La vida mejora como se me pegue la gana. Y la vida cristiana va teniendo esos momentos difíciles. Pero también nos sucede a veces como a Pedro, ¿verdad?
Cuando nos sentimos hundidos, ya cuando sentimos o sabemos, miramos que ya no podemos más, ¿qué hacemos? También gritamos, ¿no? Sálvame, Señor, agárrame porque ya no puedo solo. Entonces sí, buscamos a Dios. ¿Qué podemos a veces nosotros descubrir en la vida cristiana? Que la oración siempre tendrá que ser aquel momento del encuentro verdaderamente y de manera profunda con Dios. Para Jesús la oración ha sido lo que le ha dado el sentido a su misión. Después de todo lo que ha hecho con la gente que estaba esperándolo, con los enfermos, con la multiplicación de los panes, al final Jesús solamente quería estar un momento a solas con el Padre. Hoy a nosotros nos cuesta estar a solas con Dios, porque tenemos tantas preocupaciones, porque tenemos tantas necesidades, que a veces la oración la vamos dejando a un lado y preferimos caminar como se nos pega la gana, a nuestro antojo, bajo nuestros propios criterios. Es cierto, la figura pareciera ser que la figura central es Pedro, pero la figura central sigue siendo Jesús. Porque cuando Jesús se acerca, la vida empieza a cambiar. Cuando nos encontramos con Él en la oración, podemos ver de una manera diferente. Porque solo en el encuentro con el Padre y con Jesús, podemos nosotros descubrir nuestra verdadera misión en medio de nuestra familia. A veces en la casa también no tenemos las cosas necesarias y le pedimos a Dios que nos conceda algo para poder caminar. A veces cuando la enfermedad del esposo, de la esposa, de los hijos, también necesitamos buscar a Dios para decirle que nos ayude. Cuando no encontramos trabajo, también a veces le pedimos. Es en la oración donde viene a fortalecerse nuestra vida. Es en la oración donde nosotros, como Jesús, necesitamos también reafirmar nuestra vocación de cristianos. Ojalá que este evangelio nos ayude a ir descubriendo la necesidad de la oración. Jesús se ha quedado casi toda la noche con el Padre hablando, encontrándose con Él, exponiéndole la vida, seguramente reasumiendo esta misión después de la muerte del Bautista. En la oración se fortalece la vida, en la oración se quitan los miedos. Dejemos que Jesús también se suba a nuestra barca para poder decir como los discípulos: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Porque a veces nos cuesta no solamente pronunciarlo, sino reconocerlo como tal. Y sin embargo, hoy estamos aquí en la Eucaristía, porque estamos convencidos seguramente de que solamente cuando nos encontramos en la comunidad podemos seguir caminando. Pedro se salió de la comunidad, se salió de la barca y se hundió. Quien se sale de la iglesia, quien se sale de la comunidad, que ora aun cuando lleve muchas situaciones adversas, porque también en la iglesia tenemos situaciones adversas, ¿no? Es más, ¿para qué vemos la iglesia universal? Veamos nuestra propia comunidad. A veces hablamos entre nosotros, nos criticamos, no somos cristianos perfectos, vemos defectos de los demás, pero no vemos los propios. Queremos que el otro camine bien en la vida cristiana, pero yo no. Es una barca con muchas situaciones en la que vamos nosotros. Cada uno de nosotros pudiéramos ahora pensar si de verdad estamos en la barca o a veces nos hemos querido salir como Pedro. Y si nos salimos, hoy el Evangelio nos dice que podemos perdernos. Caminemos en la barca, caminemos en esta iglesia, con sus distintos matices, con sus distintas formas de pensar. Que es pecador, así somos pecadores, no somos perfectos, pero aún así es la barca más bonita que tenemos. No hay otra mejor barca.
Es la barca del pueblo de Dios, es la barca de Dios, la barca de Jesús. Y cuando Él toma el timón, la barca llega a buen puerto. ¿O hay una familia más bonita que la de ustedes? No. Ahí está una pequeña barca también que dirigen ustedes. Dice un dicho por ahí que panadero habla mal de su pan, ¿no? La familia que cada uno de nosotros tenemos, ¿es perfecta? No, no es perfecta. ¿Pero es bonita? ¿La queremos? Sí, la queremos y luchamos por ella, nos esforzamos, entregamos la vida, entregamos todo por nuestra familia. Así también es nuestra iglesia. A veces vemos más los defectos y muchas veces nos cuesta ver los aciertos que también va teniendo. Pidámosle al Señor que nos deje ver cosas buenas también de la iglesia, porque también tiene muchas cosas buenas. Esta barca es muy bonita. Sí, a veces con una maderita un poco más maleada que otra, ¿no? Pero es bonita. Necesitamos también resanarla. Necesitamos trabajar para que vaya caminando y que no se le meta el agua y se nos hunda. Todos somos colaboradores. Nadie puede decir, yo no necesito de esa barca, voy a navegar yo solo. Se cansa y se hunde. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos conceda en medio de nuestra oración valorar nuestra familia como una pequeña barca en medio de la iglesia y valorar esta barca más grande que es nuestra comunidad cristiana, nuestra comunidad parroquial, dentro de toda la barca que es nuestra iglesia universal. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.